Dios les bendiga, estamos de regreso con el mensaje de este día. Mi nombre es Noel Solís, estamos transmitiendo en vivo. Saludo a todos los que nos están viendo a través de nuestras redes en Facebook y en YouTube. El mensaje de este día lo he titulado "Utiliza lo que Dios te dio o lo perderás". Y para eso vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 14, si me acompañan. Capítulo 25, versículo del 14 al 30. Esta es la parábola conocida como la parábola de los talentos. Ya algunos ya sabrán hacia dónde vamos. Pero hay algunos puntos importantes que yo sé que les van a gustar. Mateo 25, 14, voy a leer en la versión RBC. Y dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que al irse de viaje llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de plata, algunas versiones dicen un talento. El talento, cuando se refiere a un talento acá, no se refiere al talento con el que nacemos, o el talento que, como decimos, el talento o la habilidad que Dios nos dio. Nos está hablando de dinero, era una unidad de medida de esa época que representaba más o menos un año de trabajo, ¿sí? Para que se den una idea. Y acá esta versión lo traduce como 5,000 monedas de plata. Versículo 15 dice: a otro le dio 2,000 y a otro 1,000, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se marchó. El que había recibido 5,000 monedas negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que había recibido 2,000 ganó también otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 hizo un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su señor. Mucho tiempo después, el señor de aquellos siervos volvió y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas se presentó, le entregó otras 5,000 monedas y dijo: Señor, tú me entregaste 5,000 monedas y con ellas he ganado otras 5,000 monedas. Aquí las tienes. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. El que había recibido las 2,000 monedas dijo: Señor, tú me entregaste 2,000 monedas y con ellas he ganado otras 2,000. Aquí las tienes. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero el que había recibido 1,000 monedas llegó y le dijo: Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges lo que no esparciste, así que tuve miedo y escondí tu dinero en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Su señor le respondió: siervo malo y negligente, si sabías que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío más los intereses. Así que quítenle esas 1,000 monedas y dénsela al que tiene 10,000. Porque al que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. En cuanto al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera y allí habrá llanto y rechinar de dientes. Qué tremenda parábola. Esta es una de las parábolas más largas de Mateo. Muchos han equivocado al interpretar esta parábola porque la interpretación más fácil es pensar que Dios está hablando acá de nuestros talentos o con nuestras habilidades con las que nacemos. Y porque en otras versiones, en la versión más antigua, hablaba de talentos, pero no se refiere al talento natural con el que nacemos. Es algo mucho más amplio. Se refiere a aquello que Dios nos confía, ¿sí? ¿Y qué es lo que Dios nos ha confiado? Nos confía nuestra vida, nos confía nuestro matrimonio, los que están casados, nos confía nuestro cuerpo, nos confía nuestro tiempo, nos ha confiado nuestra economía, ¿sí? Nuestro ministerio, nuestro llamado, nuestro servicio a Dios. Entonces, acá está hablando de
en general de lo que Dios nos ha entregado. Amén. Ahora vamos a ir viendo algunos puntos importantes. ¿Qué es lo que buscaba el amo en esta parábola? ¿Qué es lo que él quería? Incremento. Si la palabra es incremento. Algunos podrían decir crecimiento, puede ser. Si nosotros lo traducimos, obviamente es una parábola, Jesús está usando una analogía de algo natural para darnos una comprensión mayor de un mensaje espiritual. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir Jesús? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Si uno resume la parábola, lo que quería el amo era incremento. Entonces Dios quiere que haya un incremento en nuestras vidas, que haya un crecimiento exponencial, que haya una fructificación de lo que Él sembró en nosotros. Y ahí es donde entramos en problemas, porque es fácil hacer iglesia, es fácil ser cristiano. Si nosotros reducimos el cristianismo a ir a un lugar, a cantar, a escuchar un mensaje e irnos a la casa. Para muchos eso es el cristianismo. Pero acá estamos hablando de que Dios te entregó algo a ti, te encargó algo a ti de manera personal, y Dios en un momento, cuando Jesús vuelva, te va a pedir cuentas de lo que Dios te entregó. No me va a pedir cuentas a mí. No le va a pedir cuentas a tu vecino, no le va a pedir cuentas a tus padres, ni siquiera a tu esposa, de lo que vos haces, o de lo que vos hiciste, o de lo que vos no hiciste. Ahora, en este caso, si te fijas, el siervo malvado no fue recriminado por hacer algo malo. ¿O sí? Fue recriminado, el amo se enojó con él por no hacer nada. Por eso la Biblia dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En otras palabras, si tú sabes lo que tienes que hacer y si tú sabes lo que Dios espera de ti y aún así no lo haces, eso ya te es contado como pecado. Qué tremendo. Esto a mí me pone a pensar porque hay muchas cosas que no hacemos y damos por hecho que, bueno, Dios es tan bueno. Mientras que yo no haga algo malo, ¿viste esa frase? Yo no le hago mal a nadie. Mientras que yo no le hago mal a nadie, estamos bien con Dios. No es así. Nuestro Dios va mucho más allá y dice, si tú no estás haciendo lo que tú tienes que hacer, si tú no estás haciendo que lo que yo te di produzca frutos, tenemos un problema. Y yo creo que eso nos tiene que dar un sentido de urgencia, nos tiene que picar un poco la espalda y decir, ¿qué estoy haciendo? Yo una vez, hace mucho tiempo, escuché un maestro de la Biblia que decía, ¿cuántos discípulos tú tienes? Y él hablaba de la Gran Comisión, era un congreso de muchos pastores, había más de 3,000 o 4,000 pastores en ese lugar. Y dijo, ¿cuántos discípulos tú tienes? Y decía, no te estoy preguntando cuántas iglesias tienes, ni cuántos miembros tienes. ¿Cuántos discípulos tú tienes? Y obviamente entre todo el público no eran todos pastores, había algunos que eran servidores, líderes en la iglesia. Y dijo, aunque vos no seas pastor, ¿cuántos discípulos tú tienes? Porque la gran comisión de ir y hacer discípulos es para todos. En otras palabras, Dios está esperando que tú tengas discípulos. ¿Viste? Es más fácil, no sé, repartir un tratado en la calle que hacer discípulos, porque hacer un discípulo implica formar a una persona, invertir tiempo en ella, orar por ella, buscarla, enseñarle, hablarle, estar ahí para esa persona y transmitirle. Y no solo transmitirle conocimiento, sino
ocuparte de que esa persona siga tus pasos y que siga los pasos de Jesús. Eso era un discípulo en pocas palabras en la época de la iglesia primitiva. Era un seguidor, era un aprendiz, ¿sí? Entonces, Jesús espera que tengamos discípulos. ¿Cuántos discípulos tú tienes? Y cuando uno se pone a pensar, dice, yo creo que por lo menos cada cristiano tendría que tener por lo menos un discípulo para poder decir no llegué con las manos vacías. Viste que ahí ya nos lleva el cristianismo a otro nivel de compromiso. No ir a un domingo a una reunión y ya. No, Jesús espera que nosotros produzcamos, nos reproduzcamos espiritualmente formando discípulos. Ese es un ejemplo. Entonces acá el amo buscaba incremento. Y también algo importante, si tú te fijas, vamos a leer en el versículo 18, dice, pero el que había recibido en el versículo 16, el que había recibido 5,000 monedas, negoció con ellas y ganó ¿cuántas? Otras 5,000. Asimismo, el que había recibido 2,000, ¿cuántas ganó? Otras 2,000. ¿Sí? ¿Y cuál fue el premio del maestro para esos dos discípulos? Obviamente hubo uno que produjo más, ¿sí? Produjo 5,000 y el otro 2,000. Pero si te fijas, la alabanza fue la misma para los dos. Les dijo en el versículo 21, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y después dice en el 22, y el que había recibido las 2,000 monedas, dijo también el Señor, tú me entregaste 2,000 monedas y con ellas te has ganado otras 2,000, aquí las tienes. Y en el 23 el Señor le dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, el maestro, o el Señor en este caso, no estaba buscando éxito, sino fidelidad. Él premió la fidelidad, no premió el éxito, porque si no, hubiera alabado más al que ganó 5,000 monedas que al que ganó 2,000, pero los alabó de igual forma los dos, aunque uno, monetariamente hablando, tuvo más éxito que el otro. Pero este Señor no premia el éxito, este Señor premia la fidelidad. En otras palabras, Dios no te va a medir en base a cuán éxito has tenido en tu vida, sino a cuán fiel eres a lo que Él te entregó. Por eso dice, en lo poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y cuando nosotros lleguemos allá arriba, Dios va a darnos esa alabanza. Te va a decir, en lo poco fuiste fiel. Porque a veces nosotros podemos caer ante la tentación de este mundo y ante la presión de este mundo, porque ¿qué es lo que difunde este mundo? Y sobre todo en la actualidad, las redes sociales te difunde éxito. Como si el éxito fuese un reconocimiento de cuán bueno tú eres. Ahora, si nosotros analizáramos el éxito que tuvo Jesús, humanamente hablando, pues nadie le daría un premio a Jesús. Porque Jesús no salió de su mundo conocido. Lo más lejos que fue a Egipto. O sea, es como que Jesús estuvo entre Buenos Aires y lo máximo que llegó a Rosario. Tenía 12 discípulos y de esos 12 uno lo traicionó y lo entregó. En su cúspide de su ministerio, después todos lo abandonaron. Te estoy hablando humanamente hablando. Por una decisión equivocada. Hace mucho leí un artículo donde decía, ¿cómo analizaría a Jesús una empresa de recursos humanos muy valorada? Y le mandaban el informe de Jesús y decía,
en su mayor momento de éxito tomó una decisión equivocada. ¿Viste cuando la gente, su mayor momento es cuando juntó a la multitud de 15,000 o más, porque eran 5,000 sin contar mujeres y niños, poniendo que hubiera una mujer y un niño más, 15,000 mínimo. Algunos estudiosos dicen que pudieron haber más de 30,000 personas ahí. ¿Qué hizo Jesús? Le dijo, ustedes vinieron por los panes y los peces. Le dio la espalda y se fue para otro lado. Dejó las multitudes, dice la Biblia que él se escapó de ellos. Y ahí empezó lo que dice este artículo, el declive del ministerio de Jesús, donde Jesús terminó siendo traicionado por su círculo más íntimo. Finalmente todos le abandonaron. Uno lo negó, otro lo traicionó y el resto huyeron. Humanamente hablando, Jesús no tuvo éxito. Humanamente hablando, carnalmente hablando. No salió de Jerusalén y de su región. ¿Sí? Samaria estaba ahí pegado, o sea, no viajó por el mundo. Cuando lo seguían unas pocas multitudes, les dio la espalda y se olvidaron de él. Terminó crucificado es como que, no sé, como que hoy a uno de los más grandes predicadores del mundo lo termina preso y olvidado en una cárcel o en la silla eléctrica. ¿Sí? La cruz no era algo, ahora para nosotros la cruz simboliza todo, redención, resurrección, poder de la vida, pero en ese momento la cruz era una mala palabra, ir a la cruz. Iba lo peor, la escoria de la sociedad. Entonces, que Jesús terminara en una cruz era mal visto, era símbolo de derrota. Por eso Pablo decía, la locura de la predicación, dice, porque la cruz les es tropiezo, porque hablar de la cruz en la época bíblica romana era una locura. Ahora para nosotros sabemos que simboliza la victoria donde Jesús derrotó a la muerte y el pecado, pero en ese momento, humanamente hablando, lo que Jesús tuvo fue una derrota catastrófica, tocó fondo. Entonces Dios no mide el éxito como lo mide el mundo. Ahora nosotros hoy sabemos que Jesús tuvo todo el éxito, porque justamente Él vino a eso, vino a morir por nosotros en la cruz, a tomar nuestro lugar, y ahí donde fue Satanás se equivocó. Satanás pensó, lo termino acá. O sea, el que cometió un error fue Satanás al crucificar a un hombre que era perfecto, que había cumplido todas las exigencias de la ley, se equivocó y al hacer eso perdió. Y Jesús ganó y le dice, y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Él le quitó las llaves a la muerte, o sea, derrotó a la muerte, derrotó al pecado, derrotó todo en la cruz. Se sentó a la diestra del Padre. Jesús en realidad se ganó su lugar, por así decirlo, cuando fue a la cruz. Pero a los ojos de los hombres Jesús era una derrota, no tuvo éxito. Hoy obviamente todo el mundo sabe que tuvo éxito porque ya sabemos toda la película. Pero Jesús a los ojos del mundo no tuvo éxito. Entonces Dios no mide nuestro valor por el éxito del mundo o por la medida que usa el mundo. Pero a veces nosotros como cristianos nos olvidamos de eso y pensamos que si yo no tengo un gran salario, una gran casa, un lindo auto, mi vida armada, no soy exitoso. Si yo no tengo miles en mi iglesia, no soy exitoso. Si yo no tengo, no sé, todo lo que vemos en las redes. Y Satanás puede tratar de intimidarnos con lo que el mundo dice que es éxito. Pero acá el maestro, el Señor, el amo de estos siervos, les dijo,
has sido fiel. Entonces Dios valora más la fidelidad que el mismo resultado. ¿Se entiende? Porque, dime, ¿quién va a impresionar a Dios? A veces me da risa escuchar a algunos predicadores o cristianos que hablan de las bendiciones y las grandezas, y Dios me llevó acá, hice esto, hice lo otro, y viajé por el mundo. Y yo creo que los ángeles se le deben reír, porque ¿qué va a impresionar a Dios? A Dios no le impresiona nada de eso en lo absoluto. Si Él es excelso sobre todo, majestuoso, rodeado de gloria. Su trono es espectacular, las calles de Jerusalén son de oro, o sea, no hay nada nuestro que pueda impresionar a Dios. Sin embargo, a Dios le impresiona el corazón contrito y humillado, dice, el corazón entregado, el corazón fiel. Dios busca, mira esto, ¿por qué Dios busca fidelidad? ¿Por qué la fidelidad es tan importante? Porque ya tuvo un infiel. ¿Cuál fue el error de Satanás? Su infidelidad. Dios lo amaba a Satanás. Querubín protector, lo creó con música. En Ezequiel dice que fue creado en un momento especial cuando él fue creado. Era más hermoso que todos los ángeles, pero tuvo un problema. Fue infiel. No valoró, no supo ser leal, no supo ser fiel a la posición y a lo que Dios le había entregado. Quiso más, quiso otras cosas, quiso ser como Dios, quiso ser el mejor, no sé qué le pasó en la cabeza, qué locura. Y por eso fue expulsado y cayó hasta lo más bajo. Entonces yo creo que por eso es que Dios valora más que sobre cualquier otra cosa la fidelidad. ¿Por qué? Porque Satanás tenía todo: sabiduría, belleza, poder, gloria, posición. No tenía fidelidad. Entonces Dios valora más la fidelidad que cualquier otro atributo. Por eso Dios le dice, bien buen siervo y fiel. Y remarca, y fiel. No lo premió por su éxito, no lo alabó por su capacidad para hacer dinero y multiplicarlo, no. Le dijo, porque fuiste fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces la fidelidad es, Dios me dio este esposo, gordito así, medio feo, pero lo quiero. O Dios me dio esta novia chimuela, así no importa. No, o Dios me dio este autito, o esta bicicleta. Yo la voy a proteger, la voy a cuidar, la voy a valorar. Dios me dio esta pequeña iglesia, la voy a cuidar. Dios me dio este trabajo, lo voy a cuidar, lo voy a valorar, voy a hacer que fructifique, voy a hacer luz. Entonces la fidelidad de lo que Dios nos entrega nos da la capacidad de poder ser promovidos a más, porque al final, ¿qué pasó con esto? ¿Cuál fue el resultado? Ahora ya vamos a ir hasta ahí, no me quiero adelantar. Quiero ver algunos errores que tuvo el siervo infiel. Uno, dice que si nosotros vemos, ¿qué es lo que le responde cuando el Señor le dice, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué es lo que dice él? Está en el versículo 24, 25, dice, así que tuve miedo y escondí tu dinero en la tierra. Él actuó basado en el temor.
¿Cuántas veces no obedecemos a Dios basados en el temor? No voy a diezmar porque si no me va a faltar. No voy a predicar porque se van a reír de mí. O no le voy a hablar a mi vecina porque capaz se me va a burlar. No voy a confiar porque por ahí me traicionan en la iglesia. Por ahí se aprovechan de mí. El temor no es una buena motivación. En realidad el temor te lleva al castigo. La Biblia dice en 1 Juan 4:18, la versión RBC dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Por lo tanto, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Sí? El temor no es una buena motivación. El temor te paraliza. ¿Sí? Cuando en realidad nosotros tenemos que actuar motivados por el amor, no por el temor. Pero este siervo, el siervo infiel, se vio motivado por el temor. Pablo decía en 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo, en otras versiones dice nos contriñe, en la RBC dice, el amor de Cristo nos lleva a actuar así. El amor me lleva a actuar así, ¿sí? Lo que me tiene que movilizar, lo que me tiene que mover es el amor de Cristo, no el temor. Pero este siervo se dejó guiar por el temor y por eso escondió. Pensó que no haciendo nada iba a estar todo bien. Pensó que no haciendo nada, pues Dios iba como decir, bueno, por lo menos no está haciendo nada malo. No funciona así. No hacer nada es un error. Sobre todo si no haces nada basado en el amor. ¿Cuántos jóvenes no se casan hoy por temor? ¿Y si me equivoco? ¿Y si no es? ¿Y si me va mal? ¿Y si no me quiere? ¿Y si me traicionan? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? No estás cumpliendo tu llamado, que es unirte a alguien, procrear y los dos servir a Cristo. ¿Cuántas veces no empezamos un negocio por temor? No respondemos a los desafíos que Dios hace en nuestro interior por temor. Entonces el temor no es un buen ingrediente. Por otro lado, ¿cuál fue la recompensa? Mira qué lindo. Mateo 25:21, voy a leer en la versión NBI, en esa misma parábola, pero la versión NBI lo dice más lindo. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel. Te pondré a cargo de mucho más. Incremento. Dios quería incremento de ellos y al final, como ellos fueron fieles a lo que Dios les dio, incremento fue la recompensa. Un incremento, una promoción. Entonces, si tú sabes cuidar lo que Dios te dio, si tú sabes ser fiel a lo que Dios te entregó, Dios te va a promover, Dios va a incrementar eso. Si estamos hablando de tu relación con tu pareja, Dios va a incrementar el amor. Si estamos hablando de tu relación con tu familia, Dios va a incrementar esa familia, va a incrementar la economía de esa familia. Dios va a incrementar. Si tú sabes ser un buen administrador de tu economía, Dios va a incrementar tu economía. Si tú sabes ser un buen servidor de Dios en su casa, Dios va a promoverte en su casa. Incremento es el galardón, la recompensa. Y por otro lado, esta versión me gusta como dice, te pondré a cargo de mucho más, ven a compartir la felicidad de tu Señor. Dios te va a invitar a disfrutar de su felicidad. Porque finalmente, ¿qué es lo que busca el hombre? ¿Qué es lo que busca todo el mundo? Ser feliz. A menos que sea un psicópata
La mayoría buscamos ser felices. ¿Sí? Nadie busca sufrir. Ay, a mí me gusta estar solo y sufrir y así lamentarme. No, nadie le gusta sufrir. Queremos ser felices. Y la recompensa que el Señor le ofrece al siervo fiel, ven a compartir, te invito a compartir mi felicidad. Y no hay felicidad más hermosa que aquella que se comparte con el Señor. Esa es la verdadera felicidad. Realmente es ahí donde nosotros encontramos, y yo con esto voy cerrando, si realmente tú quieres ser feliz, lo que enseña esta parábola, aprende a ser fiel con lo que Dios te dio. Empieza a ser discípulo, sé fiel en su casa, empieza a servir al Señor, sé fiel en tu hogar, sé fiel en tu matrimonio, sé fiel con tu pareja, sé fiel con tus hijos, sé fiel con tu economía, dale a Dios su diezmo, dale a Dios la ofrenda, sirve al Señor, sé fiel en todas las áreas y eso te va a dar la felicidad. Dios va a compartir contigo su felicidad. Ese es el secreto realmente de la vida, de todo el cristianismo, del evangelio. Sé fiel a Dios y el resultado, la consecuencia es la felicidad. Porque esa es la verdadera felicidad. La felicidad no es la que otorga el mundo, no es la que otorga el dinero, no es la que otorga los placeres. La verdadera felicidad que se disfruta, que es permanente, es aquella que Dios nos da. Ponte de pie en tu lugar. Algo importante que Dios le dijo al siervo infiel. ¿Qué le dijo? Si tú no podías, si tú tenías miedo, ¿por qué no lo llevaste al banco? En otras palabras, ¿por qué no pediste ayuda de los que saben? En este caso, él decía, no sabía qué hacer con el dinero que le dieron. Le dijo, lo hubieras puesto en el banco con los que saben. Entonces, si a veces tú no sabes o tienes miedo, dices, no sé cómo hacer con mi vida, cómo soy fiel a Dios, pide ayuda. Pídele ayuda a un hermano, a un líder, un pastor en la iglesia. Pide ayuda, pero no seas como el siervo infiel que solo escondió lo que le habían dado, no hizo nada. El Señor le recriminó, ¿por qué no pediste ayuda? Entonces, cuando estamos en un momento en que no sabemos qué hacer, en que decimos, sí, yo quiero ser fiel a Dios, pero no sé cómo hacerlo, pide ayuda. Acércate a un hermano en la iglesia, acércate a un líder, acércate a un pastor, pero no te quedes sin hacer nada. Sí, para muchos de los que nos ven, porque yo sé que muchos de los que nos ven no se congregan, Dios te va a pedir cuenta de lo que te entregó. Y parte de eso es tu servicio a Dios. Sentado en tu casa no puedes servir a Dios. Sal de tu casa y empieza a servir a Dios. Congrégate para recibir ayuda, para ser equipado, para ser instruido y poder salir y hacer la diferencia. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu fidelidad. Señor, tú nos entregaste muchas cosas, nos diste talentos, dones, capacidades, nos entregaste una salvación tan grande, nos entregaste un llamado, un ministerio, nos diste una familia, nos diste una congregación, una familia espiritual. Señor, queremos ser fieles a ti, queremos ser fieles con lo que nos has entregado y queremos dar fruto. Queremos producir, queremos incrementar lo que nos diste. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, porque sabemos que si somos fieles, entonces seremos felices. Ponemos en tus manos nuestra vida. Hoy decidimos enfocarnos, ocuparnos de lo que nos has dado.
y de ser fieles a ti en eso, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Para que no te quede en el aire. ¿Cómo puedes empezar a ser fiel? Sé fiel en tu vida espiritual. Ora a Dios todos los días. En tu comunión personal. Sé fiel leyendo la palabra de Dios. Ponte un horario, ten disciplina. Todos los días, lee la palabra, 10, 15 minutos por lo menos. Sé fiel congregándote, por lo menos una vez por semana, por lo menos. Sé fiel dándole a Dios tus diezmos y tus ofrendas. Sé fiel compartiendo tu fe con otros. Hablarle a tu vecina, hablarle a tu amigo del trabajo, a tu compañero, hablarle a un desconocido, pero comparte tu fe, contale a otros lo bueno que Dios está haciendo en tu vida. Amén. Y después sé fiel a tu familia, sé fiel a tu pareja, sé fiel a tus amigos, ¿sí? Sé fiel a tu iglesia, sé fiel a tus hermanos en la fe. Y Dios va a premiar siempre eso, ¿sí? Con pequeñas cosas a las cuales nos mantenemos leales y fieles, Dios trae recompensas sobre eso. Amén. Bueno, con esto estamos concluyendo esta parte del mensaje. Nos vamos a ir con una alabanza y después nos vamos a quedar juntos a compartir una merienda, todos juntos, a charlar, a pasar un tiempo de comunión. Hola, somos Noel y Carolina. Gracias por darnos tu tiempo y tu atención. Esperamos que el programa te haya gustado, que la hayas pasado bien y que te haya sido de bendición. Podés encontrarnos todos los domingos en nuestra página de Facebook y YouTube como Iglesia Evolution. Queremos conocerte y queremos orar por vos. Si nos seguís en vivo, conectate a la misma hora y envíanos un saludo para saber que estás ahí. Hasta el próximo domingo. Chao. ¿Todavía no nos sigues en nuestras redes? ¿Qué estás esperando? Tenemos Instagram, Facebook, YouTube. Búscanos como @iglesiaevolution. También puedes vernos en nuestra página web iglesiaevolution.com. Puedes ver videos, recursos, fotografías, informarte de las últimas noticias. Así que te esperamos, visítanos, síguenos y comparte. Dios te bendiga. Recibe motivación.